Saludos, mi nombre es José Antonio Cerabeleño, estudiante de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Estoy en este ciclo de charlas del servicio comunitario y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de las mujeres y una vida libre de violencia como parte de este ciclo de charlas del servicio comunitario. Así que continúa viendo las láminas y sígueme en este tiempo para que podamos dar una información que te va a ser útil en gran manera. El contenido que vamos a desarrollar tiene que ver con lo siguiente. Estaremos hablando sobre los instrumentos legales normativos garantes del derecho de la mujer a una vida libre de violencia en Venezuela. Estaremos hablando de los tipos de violencia, de la responsabilidad de los órganos del Estado en la prevención de la violencia contra las mujeres, del papel de la familia y la comunidad frente a la violencia contra la mujer y de los procedimientos legales en materia de violencia de género. Así que vamos a continuar con el desarrollo. Cuando hablamos de los instrumentos legales, normativos y garantes del derecho de la mujer de una vida libre de violencia en Venezuela, hay dos muy importantes y los más determinantes. Uno es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en donde están contenidos todos los derechos fundamentales hacia la mujer y la familia y hacia todo género. También la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Vamos a hablar ahora acerca de los tipos de violencia o las formas de violencia. En el artículo 15 de la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, que por cierto lo tienes allí, en la descripción está el link, puedes ver la ley, verla en PDF y ahí puedes observar, evaluar, estudiarla y la puedes describir con mucho más detalle. La violencia psicológica como uno de los primeros tipos de violencia. Estos son actos u omisiones que conllevan a la mujer víctima de violencia a disminuir su autoestima, perjudicándola a través de todo lo que tiene que ver con el desarrollo sano de ella y llevándola a la depresión e incluso al suicidio. Eso es lo que se conoce como violencia psicológica. También tenemos entonces otro tipo de violencia que es el acoso u hostigamiento, que es toda conducta abusiva y especialmente en los comportamientos con palabras, gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir a la mujer, que la mujer se sienta asfixiada o que la mujer se sienta acosada. Entonces es el segundo tipo de violencia. El tercer tipo de violencia son las amenazas. Aquí es muy común el uso verbal, el anuncio verbal o la amenaza a través del verbo con actos de ejecución, un daño físico, un daño psicológico o un daño sexual o laboral o patrimonial con el fin de intimidar a la mujer. Es muy común en estas frases decir cosas como esta: si no haces esto, te haré aquello. Siempre hay una amenaza. Este es un tipo de violencia muy común, muchas veces ocasionadas hacia las mujeres. La otra es la violencia física, que es toda acción u omisión que directa o indirectamente esté dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico a la mujer. También tenemos la violencia doméstica, que se da en el ámbito de la familia, en el ámbito del hogar. Regularmente cuando lo hace el cónyuge o el excónyuge o el concubino o el exconcubino. Y es toda conducta activa, omisiva, constante o no, el empleo de la fuerza física, psicológica, intimidación, persecución, todo en el hogar. Y tenemos entonces la violencia sexual y el acceso carnal violento. Esto es como los tipos de violencia que tienen que ver con todo aquello relacionado a lo sexual. La violencia sexual, que es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decidir voluntariamente y libremente su sexualidad. Y el acceso carnal violento es una forma violenta sexual en la cual el hombre, mediante violencias o amenazas, constriñe a su cónyuge y la obliga a tener relaciones sexuales. El otro tipo de violencia tiene que ver con la prostitución forzada y la esclavitud sexual. Esta es una acción obligar a una mujer a realizar uno o más actos de naturaleza sexual por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza con un interés propio de alguien, de ganar dinero, de tener algún tipo de lucro haciendo la prostitución forzosa a otras personas, a otras mujeres. Y la esclavitud sexual es la
privación ilegítima de la libertad de la mujer para su venta, compra, préstamo o trueque con la obligación de realizar uno o más actos de naturaleza sexual. Esto pasa mucho en los países con los extranjeros, con las mujeres extranjeras cuando migran de un lugar a otro. También tenemos que ver el otro tipo de violencia, es el acoso sexual, que está también relacionado con lo sexual, con las violencias sexuales hacia la mujer, que es solicitud de cualquier otro comportamiento de contenido sexual para que sí o para que un tercero o para el procurar cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado por la mujer, que lo realiza un hombre prevaleciéndose de una situación de superioridad sobre ella, en donde se le va acercando y la va acosando, y esto pasa mucho también a nivel laboral. Por eso que el siguiente es la violencia laboral, que es la discriminación hacia la mujer en los centros de trabajo. Y está la violencia patrimonial y económica, que tiene que ver con toda conducta activa o omisiva que directa o indirectamente afecta el patrimonio de la mujer víctima de violencia. Por otra parte tenemos la violencia obstétrica, que es la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres. Las mujeres muchas veces tienen, cuando están en su proceso de dar a luz, muchas veces son tratadas con insultos, con gritos, con maltratos, con una mala atención, y que muchas veces la forzan a tener cesárea. Y la otra es la esterilización forzada, que es realizar o causar intencionalmente a la mujer sin brindarle la debida información, sin su consentimiento voluntario e informado, y sin que la misma haya tenido la justificación para hacerle una esterilización. También tenemos entonces la violencia mediática, que es la exposición de la mujer, la niña o el adolescente a través de cualquier medio de difusión, de manera directa o indirecta, explote, discrimine, deshonre, humille, atente contra la integridad y la dignidad de la mujer. Tenemos el número 16, la violencia institucional, que es cuando los órganos del Estado, cuando los funcionarios del Estado, cuando los profesionales o cualquier agente perteneciente a cualquier órgano, entonces retarda, obstaculiza a que las mujeres tengan derecho a todo lo previsto en la ley y asegurarles una vida libre de violencia. Tenemos entonces la violencia simbólica, que es muy común a través de los medios de comunicación, a través del cine, el arte, revistas y muchos otros medios, que son mensajes, valores, íconos, signos que transmiten y reproducen relación de dominación, desigualdad y discriminación hacia la mujer y de violencia hacia la mujer. Tenemos por otra parte entonces el tráfico de mujeres, niñas y adolescentes, y la trata de mujeres, de niñas y adolescentes. Y por otra parte tenemos el femicidio, que es la forma extrema de violencia de género causada por odio o desprecio o su condición de mujer, que degenera en su muerte, producida tanto en el ámbito público como en el privado. Y tenemos una 21, que es la inducción o ayuda al suicidio, es la consecuencia extrema de la violencia psicológica, cuando el acosador, el hostigador, cuando el amenazador lo que hace es generar la condición para provocar la muerte de una mujer, donde ella misma incurra en el suicidio. Hablemos entonces ahora sobre la responsabilidad de los órganos del Estado en la prevención de la violencia contra la mujer. 1. Cumplir y hacer cumplir la ley. Otro, promover la prevención para que no llegue a la violencia doméstica. Y aquí tiene que ver mucho con la educación, la promoción, los programas de atención a las víctimas, incluso de atención a los agresores, porque los agresores también necesitan ayuda. Regularmente los agresores también han sido en algún momento agredidos y por lo consecuente tienen un daño psicológico. Según algunos psicólogos, tienen trastornos y tienen algunos daños que ellos también van a hacer daño también a los demás. Y lo otro es brindar protección. El Estado está en la obligación de brindar protección a las mujeres víctimas de violencia. Hablemos sobre el papel de la familia y la comunidad frente a la violencia contra la mujer. En el artículo 6 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, cita lo siguiente: la sociedad tiene el derecho y el deber de participar de forma protagónica para lograr la vigencia plena y efectiva de la presente ley.
a través de las organizaciones comunitarias y sociales. Como te puedes dar cuenta, la violencia es algo que no queremos. Pero hay algo muy importante, es que usted y yo debemos ser protagónicos, participantes, no solamente en reclamar el derecho a una vida libre de violencia, sino también tenemos el deber de participar de forma protagónica para lograr la vigencia plena y efectiva de esta ley y de esta condición. Así que todos debemos estar involucrados, todos debemos estar participantes y conocedores de cuáles son las consecuencias de una vida llena de violencia. Eso trae deterioro en la familia, trae deterioro en la vida de una mujer. Su desarrollo pleno de la mujer se queda coartado por la violencia o los tipos de violencia que puedan sufrir. Y usted y yo necesitamos recobrar los valores de la no violencia, de la paz, de la convivencia familiar y del valor hacia las personas. Y en este caso, de darle una prioridad a las mujeres. ¿Cuáles son los procedimientos legales en materia de violencia de género en el contexto jurídico venezolano? A continuación voy a dar una infografía, que por cierto, ahí está en el link, en la descripción estará el link para que ustedes la puedan descargar. ¿Cuál es el procedimiento penal en violencia de género? Primero, usted debe tener por claro que hay un procedimiento penal en violencia de género. Y ese procedimiento penal en violencia de género está contenido en la ley orgánica a una vida libre de violencia para la mujer. Lo segundo que usted debe hacer en procedimiento legal es la denuncia. La denuncia la puede hacer la mujer agredida, los parientes consanguíneos, el personal de salud de instituciones públicas o privadas que tuvieran conocimiento de los casos de violencia, los defensores de los derechos de la mujer a nivel nacional e internacional, los consejos comunales y otras organizaciones sociales, y cualquier persona que conozca o que tenga conocimiento de los hechos punibles previstos en la ley. La denuncia es uno de los primeros pasos y por eso siempre se hace un énfasis, un programa constante a no callar, porque el silencio puede traer la muerte, el silencio puede tardar la justicia y el silencio no es nada bueno para la violencia hacia la mujer. Lo tercero es que los cuerpos receptores de la denuncia en los procedimientos legales, de conformidad con la ley, son los competentes. ¿Cuáles son? El Ministerio Público, los juzgados de paz, las prefecturas, los órganos de policía, los tribunales de municipio, cualquier otro que se le atribuya esta competencia. En cualquiera de estos, usted puede ir y presentar la denuncia. Y tú, mujer, si estás pasando por alguna situación como esta, allí tienes dónde puedes ir, quién te puede ayudar. También está el Instituto Nacional de Protección a la Mujer o INAMujer. Dichas denuncias deberán remitirse al Ministerio Público para la investigación y la actuación inmediata para la protección a la mujer. Otro punto muy importante del procedimiento legal es cuando algún órgano de esto reciba alguna de las denuncias que se ha cometido de un hecho punible, debe realizar las siguientes diligencias: ordenar la diligencia necesaria y urgente, ordenar la comparecencia obligatoria del presunto agresor, imponer las medidas de protección de seguridad pertinentes establecidas a la ley a la mujer, es decir, proteger a la mujer inmediatamente, y formar el respectivo expediente elaborando un informe de aquellas circunstancias o hechos que sirvan para la investigación al Ministerio Público. Por lo tanto, el quinto paso en el procedimiento legal tiene que ver con la investigación, y eso lo hacen los fiscales que tienen a cargo los casos de la violencia doméstica. Luego va a venir algo muy importante, que es la acusación y la audiencia preliminar. Ahí se va a presentar el agresor, la víctima, el fiscal y el juez. Y esa presentación, al dar una acusación, el juez de control convocará una audiencia oral para oír las partes, y dentro de los 10 días hábiles siguientes después de la denuncia y cuando ya se tenga la investigación hecha. El objetivo de la audiencia preliminar es determinar los hechos y el derecho de ser debatido el juicio y el conflicto penal y las pruebas que se usarán para acreditar los hechos. Allí el agresor puede asumir la responsabilidad de asumir los hechos. Si no los asume, entonces se pasará a una siguiente fase, que es la fase del juicio. En esta fase hay un debate, hay un juicio oral en una sala penal. El juez generará un debate en donde se ordenará
las prácticas de las pruebas, exigirá el cumplimiento de las formalidades y la moderación de la discusión. Una vez que se desarrolla en la discusión, en el juicio oral o penal, todo esto, entonces, clausurado el debate y donde se han presentado las pruebas, donde se han presentado los testimonios, entonces el juez debe sentenciar. En efecto, la sentencia será dictada el mismo día, procediéndose a una lectura y quedando así notificadas las partes. Ese mismo día la sentencia se dictará de la siguiente manera. Si es de manera absolutoria, entonces el agresor quedará libre o el presunto agresor quedará libre porque se absolvió, no se halló culpable, entonces quedará libre. Si es condenatoria, allí mismo el juez tendrá que dar una sentencia definitivamente firme y darla el tiempo de prisión de acuerdo a la tipificación del delito y lo que dice la ley. Esto es muy importante que tú conozcas. Si estás padeciendo por algún tipo de violencia, si estás padeciendo por algún tipo de acoso, hostigamiento, daño psicológico, ¿dónde encontrar de manera inmediata ayuda? Bueno, allí te dejo en la lámina el siguiente número telefónico, 0800 Mujeres, el 0800 685 3737. Ahí te van a brindar atención psicológica primaria a víctimas de violencia e información sobre dónde acudir. El servicio es atendido por psicólogos, abogadas, entre otras profesionales especialistas en brindar atención a la mujer maltratada. Y algo que tenemos que recordar es que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así que hagamos valer nuestros derechos, hagamos valer los derechos de las mujeres, hagamos valer los derechos de la familia. Gracias.